Pensé que todavía recuerdo la noche que destrozó todo lo que estábamos en la cena, el tintineo de los cubiertos mezclándose con la risa de nuestro hijo. Fue entonces cuando Daniel soltó la bomba: trabajas para tus padres, que ni siquiera terminaron la escuela secundaria. Eso avergüenza a Emily, dijo su tenedor haciendo una pausa. Lo miré fijamente, mi corazón latía con fuerza. Este era el hombre que había prometido amarme y respetarme, el hombre que había abrazado a mis padres como si fueran suyos, pero aquí estaba, burlándose del trabajo de su vida. Pero ellos han construido una empresa exitosa, Daniel, trabajaron duro por todo lo que tenemos. Tartamudeé tratando de mantener mi voz firme. Él se burló. Trabajo duro, por favor. Probablemente simplemente tuvieron suerte. No es como si tuvieran el cerebro para hacer algo significativo. Las palabras picaron como una bofetada. Miré al otro lado de la mesa a nuestro hijo, que estaba felizmente inconsciente masticando su comida. ¿Cómo podría explicarle un día que su padre menospreciaba a sus abuelos? Daniel, son mis padres, los conoces desde hace años. ¿Por qué dices esto ahora? Mi voz era un susurro mezclado con incredulidad y dolor. Se echó hacia atrás con los ojos fríos. Supongo. Simplemente nunca me di cuenta de lo limitada que era su educación. No es algo de lo que Emily esté orgullosa. Francamente, eso nos refleja mal esa noche. Sílaba un fuerte golpe en mi corazón. Mis padres, que habían sacrificado todo para darme una vida que nunca tuvieron, ahora eran una fuente de vergüenza para mi esposo. La Emily que se había enamorado de Daniel no podía reconciliarse con esta nueva realidad. Cerré de mis ojos, se escapó una sola lágrima. Esto fue solo el comienzo, la primera grieta en la fachada de nuestra vida aparentemente perfecta. Las semanas que siguieron fueron una mancha de tensión y silencios fríos. El desdén de Daniel por mi familia se había filtrado en cada aspecto de nuestras vidas. Observé cómo el hombre con el que me casé se transformó en alguien irreconocible, alguien que encontraba placer en menospreciar a los demás. Una noche, mientras yo estaba poniendo la mesa para la cena, Daniel caminó hacia su cara. La severa Emily, tenemos que hablar de tu trabajo, comenzó su tono sin dejar lugar a discusiones. Respiré hondo preparándome. ¿Qué pasa con mi trabajo, Daniel? Se apoyó contra el mostrador con los ojos fríos. Apreté los puños sintiendo una oleada de ira. Mi trabajo significa mucho para mí, Daniel. Mis padres construyeron esa empresa de la nada. Es importante. Se rió un sonido que hizo que se me erizara la piel. Importante, por favor, Emily, es una operación de poca monta. Sería mejor que te concentraras en nuestra casa. Negué con la cabeza. Incredulidad y enojo entrelazados. No dejaré mi trabajo. Daniel es parte de lo que soy. Se acercó, su voz levantando. ¿Quién eres? Eres mi esposa, Emily. Tu lugar está aquí con nuestro hijo. Sin perder el tiempo en algún trabajo sin futuro. Yo lo miré fijamente. El hombre ya no reconocía a mis padres. El negocio no es un callejón sin salida y no soy solo tu esposa, también soy una hija y una profesional. Su risa hizo eco en él. Profesional de la cocina. Qué bueno, estás jugando en un trabajo, Emily. Era hora de crecer y ver lo que es realmente importante. Esa noche, a medida que los días se convirtieron en semanas, la idea de una vida sin Daniel comenzó a crecer en mi mente. Una vida donde no tuviera que defender a mis padres ni mis decisiones, una vida donde mi hijo no escucharía a su padre burlarse de sus abuelos. Pero yo sabía que dejar a Daniel no sería suficiente. En el trabajo trajo una nueva ola de arrogancia que era insoportable. Él se pavoneaba por la casa como un pavo real. Su ego se infló hasta el punto de estallar. Un sábado por la mañana, mientras estaba preparando el desayuno, entró tranquilamente en la cocina con una sonrisa de satisfacción. Adivina quién acaba de conseguir un gran ascenso. Esto significa que estamos ascendiendo en el mundo. Emily, forcé una sonrisa. Intento mantener la paz. Eso es genial, Daniel, felicitaciones. Se sirvió un café. Tonto trabajo tuyo. Puse rígido mi cuchara golpeando contra la sartén. Hemos estado hablando de esto, Daniel. No voy a dejar mi trabajo. Se apoyó contra el mostrador, su mirada penetrante. ¿Todavía estás hablando de eso, Emily? Sé razonable, no tendrás que hacerlo. Levanta un dedo. Puedo dar todo. La condescendencia en su voz fue como una bofetada. No se trata del dinero, Daniel. Trabajo porque amo mi trabajo. Es parte de lo que soy. Se burló sacudiendo la cabeza. Amo tu trabajo. Eso es solo una tontería sentimental que necesitas. Empieza a pensar en lo que es mejor para nuestra familia. Apagué la estufa, me tiemblan las manos y, ¿qué pasa si creo que trabajar es lo mejor para mí, para nuestra familia? Entrecerró los ojos. Estás siendo egoísta, Emily, no estás viendo el panorama general. Es hora de que lo hagas. Comencé a actuar como una adecuada esposa y madre.
¿Y qué pasa si no quiero la vida que estás ofreciendo? Su expresión se oscureció. Es que una amenaza, Emily, no dije encontrando su mirada, es una promesa, no dejaré que ni tú ni nadie más dicten mi vida. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad, con amenazas silenciosas e ilusiones destrozadas. En ese momento supe que no había vuelta atrás. El hombre con el que me casé se había ido, reemplazado por un extraño con quien compartía casa pero no vida. Cuando salió de la habitación el silencio era ensordecedor, pero dentro de mí había un plan. Estaba formando un plan para reclamar mi vida, para demostrarle a Daniel que no podía pisotearme. Las semillas de la venganza fueron sembradas, regadas por cada palabra condescendiente y cada gesto despectivo. Era hora de que Daniel aprendiera que subestimarme fue su mayor error. En las siguientes semanas fueron un tenso juego de ajedrez con Daniel. Su arrogancia alcanzó nuevas alturas, pero yo estaba ocupado sentando las bases para lo que vendría. Anderson, un gerente de proyectos de una firma colaboradora. Emily, tenemos un problema serio. Mi padre comenzó, su voz pesada con preocupación. Se trata de un proyecto que su esposo está liderando. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasa con eso? El señor Anderson se aclaró la garganta, su expresión sombría. Odio ser portador de malas noticias, pero Daniel ha estado manipulando el proyecto para su beneficio. Anderson dijo vacilantemente. La habitación giró a mi alrededor y asunto. La palabra tenía un sabor amargo en la boca. No podemos confirmar que mi padre intervino. Dejó su rostro marcado por la preocupación, pero la evidencia en su contra es bastante condenatoria. Me senté allí paralizado. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hijo, no solo estaba poniendo en peligro mi es un asunto familiar, pero posiblemente tener una aventura. La rabia burbujeaba dentro de mí como un caldero ardiente de traición y dolor. ¿Qué planeas hacer?, le pregunté con voz sorprendentemente tranquila. Necesitamos reunir más pruebas. El señor Anderson dijo, pero debemos ser discretos. Si Daniel se da cuenta de que estamos sobre él, podría cubrir sus huellas. Asentí. Un plan se estaba formando en mi mente. Lo ayudaré, él no sospechará de mí durante los próximos días. Jugué a la esposa obediente mientras en secreto reunía evidencia con el señor Anderson y mi padre, cada documento. Descubrí que cada conversación encubierta que escuché era otra pieza del rompecabezas del engaño de Daniel, pero ya no se trataba solo del proyecto. Necesitaba saber la verdad sobre el supuesto asunto. Si Daniel podía traicionar el negocio de mi familia, ¿de qué más era capaz él? Contraté a un investigador privado y mi resolución fue robar cada día que pasaba. Si Daniel llevaba una doble vida, lo expondría por el fraude que era. Teniendo una aventura. Lágrimas de ira y dolor nublaron mi visión mientras miraba las fotos, pero en medio del dolor había claridad. Daniel me había subestimado por última vez. Era hora de que su castillo de naipes se derrumbara armado con la verdad. Mi determinación para derribar a Daniel se volvió inquebrantable. Me reuní con el señor Anderson y mi padre. Nuestra reunión estuvo cargada de un sentido de urgencia. Tenemos suficiente para hacer pública su mala conducta. El señor Anderson dijo con voz sombría, pero tenemos que ser estratégicos al respecto. Asentí con mi mente acelerada con posibilidades. No podemos simplemente exponer su mala conducta profesional, también tenemos que revelar su traición personal. Tiene que ser un derribo total. Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Emily, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Se va a poner feo. Apreté la mandíbula sintiendo una oleada de resolución. Lo hizo personal cuando traicionó a nuestra familia. Anderson reunió la evidencia necesaria del proyecto mientras yo recopilé las pruebas del caso de Daniel. El plan era enfrentarlo en su empresa, donde no podría escapar de las consecuencias de sus acciones. El día del juicio final llegó rápidamente. Daniel se fue a trabajar consciente de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Llegué a su oficina con el señor Anderson y mi padre. Nuestros rostros estaban llenos de determinación. Lo confrontamos en la sala de conferencias. La evidencia presentada como un mosaico condenatorio de su engaño. El rostro de Daniel palideció al darse cuenta del alcance de nuestro conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Daniel fanfarroneó tratando de recuperar su compostura. No es broma, Daniel, dije, mi voz firme. Sabemos todo el sabotaje del proyecto, el asunto todo. Se burló tratando de ignorarlo. No tienes pruebas. El señor Anderson dio un paso adelante exponiendo los documentos y las fotos. Tenemos todas las pruebas. Necesito que tu carrera haya terminado. Daniel, los ojos recorrieron la habitación. La desesperación se arrastró en su expresión. No puedes hacerme
Esto he trabajado muy duro para llegar aquí, lo miré, mi corazón vacío de cualquier afecto que una vez tuve, deberías haberlo hecho, pensé en eso antes de que nos traicionaras a todos. La reunión terminó con Daniel siendo escoltado fuera del edificio. Su carrera hecha jirones cuando pasó junto a mí, sus ojos se encontraron con los míos, una mezcla de sorpresa, ira y derrota en su mirada. No me inmuté, este era el precio de su traición, un precio que tuvo que pagar cuando salí del edificio. El peso de las últimas semanas comenzó a levantarse. Era hora de sanar las secuelas de la exposición de Daniel. Fue como una tormenta que arrasó nuestras vidas dejando un rastro de revelaciones y consecuencias. Su desgracia profesional fue solo el comienzo. Unos días después del enfrentamiento recibí una llamada de Daniel. Su voz, una vez confiada y arrogante, ahora estaba lleno de desesperación. Emily, tenemos que hablar, esto es un malentendido, puedo explicar todo lo que suplicó. Sostuve el teléfono con fuerza, mi resolución inquebrantable, no hay nada que explicar. Daniel, he visto la evidencia, se acabó, no puedes hacerme esto, estás arruinando mi vida. Su voz se levantó enojada. Te hiciste esto a ti mismo, respondí, el sabor amargo de la traición aún fresco. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Se quedó en silencio por un momento, luego su tono cambió volviéndose más siniestro. Si crees que puedes salirte con la tuya, estás equivocado, no dejaré que me destruyas. La amenaza flotaba en el aire, pero no me sentí intimidado. No te tengo miedo, Daniel, has perdido tu poder sobre mí, colgó sintiendo una sensación de empoderamiento. Las amenazas de Daniel fueron vacías, los últimos suspiros de un hombre que lo había perdido todo. La noticia de Daniel, que el asunto y la mala conducta profesional se difundieron y las reacciones fueron inmediatas. Sus círculos sociales lo rechazaron y su red profesional se desmoronó. El hombre que se había enorgullecido él mismo en cuanto a su imagen y estatus ahora era un paria. Su reputación hecha jirones. En cuanto a mí, me concentré en reconstruir mi vida. El proceso de divorcio fue sencillo ya que Daniel tenía poco terreno en el que sostenerse. Me concedieron la custodia total de nuestro hijo y una parte importante de nuestra compartí activos. Pero no fue el acuerdo financiero lo que me dio satisfacción, fue el conocimiento de que la caída de Daniel fue culpa suya. Me había subestimado pensando que podía controlarme y menospreciarme sin consecuencias. Al final, fue su arrogancia lo que llevó a su al deshacer. Él había sembrado las semillas de su destrucción y yo simplemente las había ayudado a crecer. Mientras cerraba este doloroso capítulo de mi vida, esperaba un nuevo comienzo, un futuro en el que sería libre de la sombra de Daniel, libre para ser yo mismo y brindar una vida mejor para mi hijo. La caída en desgracia de Daniel fue un duro recordatorio del precio de la traición y la arrogancia, un precio que continuaría pagando mucho después de que nuestros caminos se hubieran separado. La finalidad del divorcio trajo una mezcla de alivio y reflexión. Una tarde, mientras revisaba fotografías antiguas, mi hijo me miró con ojos curiosos. Mamá, ¿por qué no vemos a papá? Más hice una pausa eligiendo mis palabras con cuidado. A veces la gente cambia, cariño, y a veces es mejor estar separados que juntos. Él asintió aparentemente satisfecho con la respuesta y volvió su atención a las fotos. En su simple aceptación encontré una fuerza que no me había dado cuenta que poseía. El negocio prosperó a medida que invertí más de mí en él. El legado de mis padres se convirtió en un testimonio de resiliencia y trabajo duro. La comunidad se unió a nuestro alrededor, su apoyo un marcado contraste con el aislamiento que ahora enfrentaba Daniel. Ocasionalmente me llegaban rumores sobre las luchas de Daniel y su carrera se había estancado, sus círculos sociales se habían evaporado y la mujer con la que tenía una aventura lo había abandonado. Parecía que la vida que había elegido se estaba desmoronando a su alrededor. Sentí una sensación de justicia poética en su caída, pero no me trajo alegría, sino que sirvió como un recordatorio del costo del engaño y el egoísmo. Mi viaje no había sido fácil, pero me había enseñado lecciones invaluables. Aprendí la importancia de defenderme, la fuerza en la vulnerabilidad y el poder de dejar ir mientras miraba a mi hijo crecer. Muy rápidamente supe que la lección más importante que podía enseñarle era el respeto por los demás, por sí mismo y por las decisiones que las personas toman en la vida. Daniel se había convertido en un recuerdo lejano, un capítulo cerrado y dejado atrás. Mi enfoque ahora estaba en el futuro, en la construcción de una vida llena de propósito y alegría. Al final, la venganza más grande no fue ver la destrucción de Daniel, sino en mi propia reconstrucción, en resurgir de las cenizas de nuestro matrimonio roto. Tormenta no ilesa pero sí invicta, y en ese triunfo encontré mi